Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de derivadas. En este video vamos a hablar sobre la derivada implícita. Para comenzar este tema, vamos a recordar un poco de la notación y de las funciones que nosotros, o de las expresiones más bien dicho, que nosotros estamos trabajando y que comúnmente los denotamos a través de f de x. Con esta notación nosotros estamos aclarando que es una función. Primeramente es una expresión que depende de la variable x y está denotada como una función. Que bueno, podríamos tener perfectamente f de x igual a 4 menos x cuadrado. También en su momento de repente utilizábamos otro tipo de expresiones como eran precisamente las ecuaciones. En este caso, lo único que cambia precisamente es en la parte de la terminología, es el lado izquierdo de la expresión. En esta expresión, pues estamos diciendo que estamos hablando de una ecuación y que esa ecuación, en esta ecuación podemos ver directamente cómo y es dependiente, o la variable y es dependiente de la variable x. A este tipo de expresiones se le conocen como expresiones explícitas, precisamente porque tenemos bien claro en la notación quién depende de quién. Pero podemos también tener expresiones implícitas. En este caso, voy a escribirlo de la siguiente manera. Lo que tenemos aquí precisamente es una ecuación implícita. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que bueno, nosotros no sabemos quién depende de quién en este caso. A pesar de que es muy común que nosotros dejamos a y en función de x, en este tipo de expresiones no podemos saber, no podemos decir directamente que y está en función o depende directamente de x. Porque bueno, trabajándola a través de un proceso algebraico podemos dejar precisamente en este caso a x en función de y. Y en esta ecuación, que sería una ecuación explícita, veríamos cómo x depende directamente de los valores de y. Es precisamente, o por medio de este principio, debemos de entender, ¿sí?, que al tenerlas expresadas de esta manera, pues no podemos saber quién depende de quién. Tendríamos que hacer un proceso para dejarlas en función una de la otra, directamente. ¿Por qué es importante entonces conocer este tipo o saber este tipo de conceptos? Porque puede ocurrir que nosotros tengamos expresiones, precisamente ecuaciones implícitas, donde nosotros no podamos despejar, ¿sí?, una de las variables y dejarla en función de otra. Por ejemplo, no sé, podríamos tener la siguiente ecuación, una constante, donde si nos dijeran, hay que despejar a x para dejarla en función de y, o viceversa, hay que despejar a y en función de x, pues no se podría hacerlo a través de un proceso analítico del proceso algebraico, porque primeramente tenemos una mezcla entre tipos de operadores. Operadores aritméticos como serían sumas, multiplicaciones, divisiones, y operadores trascendentes, que en este caso tendríamos el operador logaritmo natural, y donde están involucrados también lo que vienen siendo las variables. Entonces llegaría un punto donde si yo quisiera derivar la expresión, encontrar a y', pues no me lo permitiría, ¿sí?, por el simple hecho de que yo no puedo despejar a y dejarla en función de x y directamente derivar a y para encontrar a y'. Entonces aquí es precisamente donde entra la capacidad de estar derivando de forma implícita. Entonces, pongamos un ejemplo de muestra. Tendríamos algo ahorita muy sencillo. Esta pequeña expresión implícita, esta ecuación implícita. Yo primeramente, si la derivo
con respecto a x, que es usualmente lo que hacemos, pues quedaría la derivada de x cuadrada menos 4 veces la derivada de y igual a la derivada de 0. Ahora, recordando lo que viene siendo las fórmulas de derivación, pues la primera derivada tiene la forma x a la n. ¿Por qué? Porque, bueno, la estamos derivando con respecto a x. Que aquí es importante ahora fijarse bien con respecto a quién estamos derivando y qué variable estamos derivando. Como coinciden ambas variables, pues aplicamos nuestra fórmula de derivación básica, directas. Entonces en este caso quedaría 2x como resultado de esta derivada. Ahora, la segunda derivada va a ser una derivada de una función de una función. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tendremos que aplicar regla a la cadena si es necesario. Digo si es necesario porque en este ejemplo no va a ser necesario. Pero entender que y es una expresión que depende de la variable x. Y como lo puede entender, pues es que estamos derivando una variable con respecto a la otra variable. Y en nuestra derivada se denotan las dos variables, ¿sí?, que están involucradas en nuestra ecuación. Por tanto, entonces nos quedaría menos 4 y' igual a la derivada de 0, que es 0. Y ahora sí, despejando de esta ecuación a y', nos quedaría que y' va a ser igual a 2x sobre 4 o x medios. ¿Qué es esto? Pues es la derivada de y con respecto de x, que es igual a esa expresión. ¿Qué hicimos aquí? Pues hicimos una derivada de forma implícita. Ahora, si yo la quisiera derivar con respecto de y, entonces tendríamos la derivada de y, la derivada con respecto de y de x cuadrada menos 4 veces la derivada con respecto de y, igual a la derivada de 0 con respecto de y. Ahora, ¿qué está pasando en este caso? Ahora sí, vamos a tener que aplicar regla a la cadena porque esta derivada, al estar involucrada las dos variables, o sea, estamos derivando a x pero con respecto de y, entonces ahora aquí x va a ser una expresión que depende de y, ¿sí? Es una expresión que depende de y. Por tanto, al derivarla, tenemos que derivarla con la forma u a la n. Entonces, su derivada, o su resultante, más bien dicho, de esta derivada sería 2 veces su u, que en este caso es x, por su u', que sería x'. Menos, la segunda derivada está directa, porque en este caso son la misma variable. Entonces la vamos a derivar como siempre lo hemos estado haciendo, que sería 4 por 1 igual a 0. Ahora sí, despejando a x' de esta expresión, nos quedaría 4 sobre 2 veces x o 2 sobre x. ¿Qué sería esto? Pues es la derivada de x con respecto de y. Y ahora sí, nos quedaría de esta forma lo que viene siendo esta derivada. También nótese, o es importante hacer notar, el hecho de que quedan invertidos tanto numerador como denominador en este tipo de derivadas implícitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que al fin y al cabo tendríamos la derivada de una inversa. En este caso, pues sería la derivada de x con respecto a y. Entonces, la derivada de x de y con respecto de x es igual a 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Si precisamente ya teniendo las soluciones, aplicáramos esta fórmula de la derivada de la inversa, entonces tendríamos que, en este caso sería 1 sobre la derivada de x con respecto a y va a ser 2 sobre x. Aplicando o haciendo la división de fracciones sería medios por medios, extremos por extremos, y nos va a quedar x por 1, x en el numerador, entre 2 por 1 sería 2. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta porque sí es muy común cuando se está comenzando a derivar de forma implícita y estamos derivando con respecto a y, a veces es difícil visualizarlo y estar haciendo este tipo de derivadas. Y como si nos acostumbramos mucho a estar derivando con respecto de x, ¿sí?, se nos hace más fácil.
Entonces, a lo que quiero llegar es que si me piden la derivada implícita con respecto a y, pues hay mucha gente que utiliza precisamente esta regla y deriva directamente con respecto a x la función porque se sienten más cómodos haciéndolo de esa manera, y aplicando esto pueden encontrar la derivada con respecto a y o la derivada implícita con respecto a y. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo. Tenemos a x sexta más 2x cúbica por y menos y cúbica por x igual a 10. Y nos piden determinar la derivada de x con respecto a y. Para esto, bueno, vamos a hacer el supuesto. No lo tengo muy claro. No sé si se pueda, pero bueno. Supongamos que realmente esta expresión yo no puedo despejar a x y dejarla en función directamente de y para derivarla con respecto a y obtener lo que nos están pidiendo. Pues tengo la opción de hacer la derivada implícita. Entonces, para esto vamos a derivar de forma implícita y vamos a derivar todo con respecto a y. Aquí ya voy a aplicar obviamente las propiedades de linealidad de la derivada, donde tendríamos a veces la derivada con respecto a y de x sexta más 2 veces la derivada con respecto a y de x cúbica por y menos la derivada de y cúbica por x igual a la derivada de 10. Entonces, como vamos a estar derivando con respecto a y, todos los términos que son x van a ser funciones que dependen de y. Vaya, van a ser nuestras u's. Entonces, la primera derivada tiene la forma u a la n, cuya resultante entonces sería 6 por x a la potencia 5 por su prima, que sería x'. Más 2 veces, abrimos corchete, esta derivada va a tener la forma u por v, donde entonces, porque una vez más, ambas son expresiones, son variables, no hay que olvidar que x es una u, bueno, o que depende de y pues sería la expresión más básica, más sencilla de función. Entonces, tiene precisamente, o por esa razón, tiene la forma u por v, porque ambas básicamente son variables. Entonces sería el primer término por la derivada del segundo, que sería y', más el segundo término por la derivada del primero, que la derivada del primero debe tener la forma u a la n, porque es x, y x depende de y, entonces sería 3 por x cuadrada por x'. Menos, ahora otra vez, otra derivada con la forma u por v, y entonces sería el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del segundo término, igual a 0. Aquí, pues bueno, una vez más quedaría x' denotada de esta forma porque es nuestra u, ¿vale? Y en este caso nuestra u'. Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, todos los elementos, bueno, vamos a realizar el producto de términos y nos quedaría 6 veces a por x quinta por x' más 2 veces, aquí tuve un detalle, esto básicamente es 1. Entonces tendríamos 2x cúbica más 3y por x cuadrada por y' menos y cúbica por y' menos 3 veces x por y cuadrada igual a 0. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar términos. ¿Cuáles son? ¿Cómo los vamos a agrupar? Pues vamos a agruparlos con todos los elementos que contienen a x', los vamos a dejar de un lado de la expresión, y los que no lo contienen, ¿vale? Los vamos a pasar hacia el otro lado de la expresión. Entonces quedando otra vez 6a por x cúbica por x' más 3y por x cuadrada por y' menos y cúbica por x' igual a 3x por y cuadrada menos 2x cúbica.
Siguiente paso, vamos a factorizar a x', quedando entonces x' que multiplica a 6a por x quinta más 3y por x cuadrada menos y cúbica. Igual pues a todo ese término. Y ahora sí, todo esto que está multiplicando pues pasaría dividiendo, quedando entonces 3x por y cuadrada menos 2x cúbica entre 6a x quinta más 3y por x cuadrada menos y cúbica. Ahora sí, lo que tenemos aquí precisamente es la derivada de x con respecto a y. Y de forma implícita, pues se obtuvo esta expresión. Como pueden observar, realmente en este tipo de ecuaciones y de derivadas de forma implícita, pues nos van a quedar nuevas expresiones o nuevas ecuaciones que pues dependen tanto de x como de y. Es lo más normal. Y aplicando precisamente la derivada, nuestra derivada de una función inversa, pues y' quedaría simplemente invertidos en estos casos. Entonces, invertido el numerador con el denominador y viceversa. ¿Vale? Muy bien. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un buen aprendizaje y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.